Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Isaías. El mismo pasaje que leíamos hace unos domingos atrás. Isaías 40. ¿Recuerdan el pasaje que leíamos y que exponíamos esa vez? ¿Cuáles eran los versículos que exponíamos esa vez? Isaías 40, ¿dónde estábamos? Leíamos desde el 18, ¿verdad? ¿Y cuál era el tema de esa vez? ¿Cuál era el tema? El título. El ídolo adorado. Y veíamos 2 puntos solamente ese día. El primero era la necedad de adorar un ídolo. Es necio la persona que se postra delante de un ídolo. Es necedad. Eso de postrarse ante un objeto hecho de mano de hombre es una necedad. Y el segundo punto que veíamos era la bendición de adorar a Dios. Así que leamos nosotros en esta mañana, continuando, desde el versículo 27 hasta el 31, bajo el título La bendición de adorar a Dios. ¿Cuánto adoran algún ídolo de los que están aquí? Isaías 40, 27, 31 dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y habla tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, te adoramos a esta hora. Te damos gracias por estar en este lugar. Gracias por la libertad de poder alabarte a ti, de poder bendecirte, de poder glorificar y gritar al mundo que tú eres nuestro Dios. Te damos gracias en esta mañana por la libertad de poder sentarnos en este lugar para ser expuestos a tu palabra. Te damos gracias por esa libertad porque hay millones de personas en el mundo que no la tienen. Y tú nos has libertado, Señor. En esta mañana te rogamos que nuestros corazones sean abiertos. Abre, Señor, el corazón. Danos un corazón entendido, Señor. Un corazón, Señor, que pueda escuchar, entender, vivir y proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Recordando nosotros entonces que estábamos estudiando la vez anterior esos versículos del 18 al 26 y recordando también nosotros que hay una frase de Juan Calvino en su obra La institución de la religión cristiana, donde él dice que que el corazón del ser humano es una fábrica constante de ídolos. Ese es el corazón nuestro.
Unos tienen cuadros, otros tienen pequeñas estatuas o muy grandes las estatuas. Pasamos por lugares donde hay una casetica hecha y donde dentro de la casetica, ¿qué hay? Una imagen. ¿Cuánto tienen una imagen o algo aquí? Nadie, ¿verdad? Uno pregunta, usted ve, porque a veces no se sabe. Así que otros tienen imágenes de talla, otros adoran otras cosas, otros se adoran ellos mismos, ellos mismos son su propio Dios. Otros adoran a los hijos, adoran a los esposos, a las esposas. Otros adoran a la tecnología. ¿Cuánto adoran a la tecnología de los que están aquí? Así que mis hermanos, nuestros corazones son peligrosos, decíamos aquella vez. Nuestros corazones no son buenos, nuestros corazones son pervertidos, nuestros corazones son, dice Jeremías, son engañosos más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que la idolatría, decíamos, es un conocimiento defectuoso y limitado de Dios. Esa persona que se postra delante del ídolo, ellos creen que están adorando a alguien. Ellos creen que están adorando, pero solamente, Pablo dice, ¿y qué es lo que es un ídolo? Un ídolo no es nada. Un ídolo es un pedazo de yeso, un asunto de papel. Eso es un ídolo. Unos llevan unos muñecos cargados, una procesión llevando unos muñecos cargados ahí. Y eso es lamentable ver ese cuadro. Porque uno dice que esclavitud más terrible. Veía un video donde iba una procesión con su ídolo cargado, como de lado y lado, un grupo aquí de hombres, y entonces el ídolo arriba, parado, no se puede mover porque hay que llevarlo, porque no se puede mover. El Salmo 115 hace la descripción correcta de lo que es un ídolo. Y entonces lo llevan cargado y lo suben. Y van con él subido. Y para subirlo hubo sincronización. Parece que si estuvieran contando 1, 2 y 3. Muy sincronizado. Pero para bajarlo parece que no contaron 1, 2 y 3. Parece que una esquina bajó primero que la otra esquina de atrás y el ídolo se fue al piso y andaba rodando en medio de la procesión. Mis hermanos, y iba un hombre así, igual que yo, así, decapotado. Oye, y le dio un golpe. Y el pobre hombre sale. Porque parece que nada más lo rechinó, no le dio. Porque si le deja seco, mi hermano lo mata. Pero nadie le puso atención al pobre hombre. Todo el mundo salió corriendo a levantar el pedazo de yeso que se había caído. Un día de esto también veía un video donde estaban vistiendo una muñeca grande, una muñeca, y le estaban vistiendo. Yo no sé qué pasó, mis hermanos. Ese vestido cogió fuego. Y entonces el ídolo no pudo hacer nada para no quemarse. Un día veía también otro que lo llevaban y entonces con los fuegos artificiales que estaban tirando en la celebración, vino un fuego artificial y la quemó completa. Qué necedad y qué vanidad es adorar un ídolo. Nosotros estuvimos leyendo la semana pasada el libro de los Jueces y leímos la historia de Gedeón. ¿Cómo se llama el papá de Gedeón? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el papá de Gedeón? Los que leyeron Jueces. Joás.
Claro, es muy detallada la pregunta. Joás se llamaba. Dios le dice a Joás, el altar de Baal que hay ahí y la imagen de acera, destrúyelo. Y Gedeón lo destruye. Entonces los que seguían este ídolo se enojaron y vienen donde Joás y le dicen, ¿por qué tu hijo ha destruido el ídolo de Baal y la estatua de acera? La imagen de acera. Genial la respuesta de Joás. ¿Y por qué ustedes contienden por Baal? Si es verdad que es Dios, que se defienda a él. Genial, que se defienda a él. Si es verdad que es Dios, que se defienda. Esa es la diferencia del Dios nuestro y los dioses falsos. A nuestro Dios no hay que defenderlo. Nuestro Dios es poderoso. Así que, mis hermanos, es una locura. Veamos nosotros entonces el texto de los versículos desde el 27 hasta el 31, sabiendo, mis hermanos, que cuando Dios le reclamaba a Israel sobre la idolatría, Dios, la pregunta que había debajo es, ¿a quién tú estás adorando? ¿Hacia dónde va tu adoración? ¿Hacia dónde va tu servicio? ¿Hacia dónde te esfuerza? ¿Hacia quién te esfuerza para agradarle y obedecerle y servirle? Esa es la pregunta. Entonces veamos nosotros 4 cosas importantes en este pasaje. Y la primera es la ignorancia de Israel acerca de Dios. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. El problema idolátrico en el corazón de Israel consistía mayormente en esa ignorancia. Señores, como decíamos anteriormente, ellos habían visto a Dios hacer de todo en medio de ellos. De todo en medio de ellos. Israel no pasaba tiempo, Israel vivía como una montaña rusa, un tiempo arriba espiritualmente hablando, otro tiempo bajo, otro tiempo arriba y otro tiempo abajo. Ellos podían estar un tiempo siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios, pero llegaba otra generación que no conocía a Dios. Y ustedes que leyeron el libro de los jueces en esta semana pasada, se dan cuenta cómo Dios levantaba un líder, un juez peleaba, vencía a los enemigos, el pueblo estaba bien y no pasaba mucho tiempo cuando ya el pueblo estaba adorando otra vez dioses ajenos. Era un sube y baja permanente. Una generación caminaba obedeciendo a Dios y venía la otra generación que ya ni siquiera conocía a Dios. Eran tiempos de dificultades. Cuando nosotros leemos ese libro de los jueces, eran tiempos de dificultades por esa ignorancia que se manifestaba. Y aquí también eran tiempos de dificultades, cuando Dios le manda decir al pueblo, profetizándole del futuro, porque Él estaba profetizando. Ese versículo 40 comienza diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Pero Él está hablando hacia el futuro, a ese pueblo que estaba cautivo allá en Babilonia. Y le manda a decir, todavía ni siquiera se lo habían llevado cautivo, pero Dios se le adelanta y le dice allá, consolaos, consolaos, porque el tiempo de tu perdón ha llegado. Así que estaban en tiempo, esa palabra era para el futuro, en ese momento de dificultad, en el destierro allá adelante. Su confianza estaba por el suelo. Porque mire ese versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Fue una pregunta al pueblo. ¿Por qué? La cuestión que dejaba ver era la condición del corazón del pueblo.
La condición del corazón era una queja. Eso que ellos, la expresión de ellos ahí, ¿por qué dices, oh Jacob, y habla tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Era una queja. Y la queja decía, Dios se olvidó de nosotros. Dios no tiene conocimiento de la condición en la que estamos nosotros. ¿Alguno de nosotros ha pensado así alguna vez? ¿No ha pensado nadie aquí, solamente lleno, que Dios se olvidó en un momento determinado? Cuando está pasando por los momentos difíciles, no nos llega a nosotros el pensamiento, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Aquel pueblo decía, mi camino le pasa a él desapercibido, mi condición, él no se da cuenta de mi condición, mis hermanos, y eso de una u otra manera es ignorancia. Ignorancia porque Dios nunca se olvida. Ignorancia porque Dios no deja de lado a los que son de Él. Ignorancia porque la mano de Dios está extendida hacia sus hijos. Permanentemente, no hay un segundo en nuestra vida que no estemos sostenidos por la diestra fuerte de nuestro Dios. No hay un solo segundo. Si Dios nos soltara un segundo, ¿cuál sería, mis hermanos, el destino nuestro? Así que lo mismo que le pasaba a este pueblo, nos pasa a nosotros. Este pueblo, la queja era, nosotros estamos olvidados de Dios, nosotros estamos en una condición y Dios ni siquiera ve esa condición. Lo mismo nos pasa. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque vemos a Dios chiquito. A Israel le pasó porque Israel tenía un conocimiento muy limitado de Dios. El conocimiento de Israel era tan limitado porque, ¿ustedes se acuerdan la historia de Jonás? ¿Qué hizo Jonás cuando Dios le dijo, ve a Nínive? ¿Qué fue lo que hizo? Pero usted sabe por qué él se fue a Jope. Era para huir de la presencia de Dios. Porque en la concepción de Jonás, Dios estaba solamente en el templo y estaba solamente entre las fronteras de Israel. Entonces veían un Dios local. Como todas las naciones tenían un conocimiento de su Dios, que era un Dios local. Los dioses de Egipto operaban en Egipto, los dioses de los cananeos operaban en Canaán, los dioses de aquello operaban ahí, y así era que tenían los pensamientos, la concepción. Y esto es una ignorancia porque Dios le está diciendo a ellos mismos, ustedes recuerdan lo que leíamos, no sabéis el 21, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langosta, él extiende y así le va diciendo a Israel en ese momento, ¿quién es él? ¿Cuán ilimitado es nuestro Dios? Pero a veces nosotros lo vemos limitado. Y eso influye, mis hermanos, en nuestra conducta y en todo lo que hacemos. El conocimiento que nosotros podamos tener de Dios influye en toda nuestra vida diaria. ¿Por qué nos enredamos nosotros en los negocios de la vida? Porque vemos a Dios chiquito. ¿Por qué hacemos cualquier negocio sin importar nada y hacemos lo que sea para conseguir dinero? Porque vemos a Dios chiquito. ¿Por qué resolvemos nuestras situaciones a nuestra manera? Como yo creo que debe ser. ¿Cuánto lo hacemos así? ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto resolvemos conforme a nuestra manera? Porque yo sé. Porque yo esto, porque yo lo otro.
Porque vemos a Dios insuficiente y creemos que la mejor manera es la nuestra y no la de Él. ¿Por qué tenemos 2 y 3 trabajos? Para poder vivir, porque si no tengo 2 o 3 trabajos no puedo vivir. Porque el Dios que yo conozco no es suficiente para suplir mis necesidades. ¿Por qué yo tengo que salir de este país de manera ilegal para ir a otro país, para irme a los Estados Unidos, a trabajar allá? ¿Por qué? Porque creo que el Dios que está en Estados Unidos no es el mismo Dios que está aquí. Y aquel suple, pero el que está aquí no suple. Porque veo a Dios chiquito. ¿Sí o no? No lo dice nuestra boca, pero lo dice nuestras actuaciones. Mientras más conozco a Dios, mi vida está más postrada delante de Él. Mientras más le conozco, trato de ser mejor en mi trabajo, porque lo estoy haciendo para su gloria. ¿Por qué solamente adoro a Dios cuando llego a este lugar? Si acaso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos otros dioses en nuestras vidas. Y veo que yo soy más capacitado que Dios. Y eso se llama idolatría. No lo dice mi boca, pero mis hechos lo declaran tan alto y tan potentemente que todo el mundo se da cuenta. Y eso se llama ignorancia. En teoría digo una cosa y en la práctica hago otra cosa. Ignoramos quién es Dios y como ignoramos quién es Él, entonces mi confianza plena no está en Él, sino está en lo que otro puede hacer o en lo que yo puedo hacer, no en Él. Que Dios nos ayude. Dígale a su hermano que está a su lado que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a conocer bien a Dios. Segundo lugar, ellos tenían una limitación acerca del conocimiento de Dios. Es básicamente lo mismo, pero entonces mire el versículo 28, lo que dice. Esta es la respuesta de Dios al pensamiento de Israel que dice, mi camino está escondido de Dios, como si Dios, sus ojos no escudriñan al mismo tiempo cada rincón del universo y más allá del universo. Los ojos de Dios se están viendo aquí, los ojos de Dios se están viendo en Júpiter, los ojos de Dios se están viendo en Andrómeda, los ojos de Dios están viendo hasta el último rincón del universo al mismo momento y más allá. Entonces, ¿por qué tú dices, Israel, que tu circunstancia y tu situación está pasando? Yo le estoy pasando, no le estoy viendo. Dice el 28, entonces la respuesta es otra pregunta. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Hay algún lugar en la tierra que yo no lo esté viendo ahora? ¿Hay algún corazón sobre esta tierra que Dios no estará viendo en este momento? ¿Habrá algún corazón sobre la tierra que Dios no lo esté escudriñando en este momento? No desfallece, dice ahí, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y como en el versículo 21, las preguntas de Dios tienen un objetivo, y el objetivo es decirle a Israel, no me conoces. No me conoces, como puede el Espíritu Santo estarnos preguntando en esta mañana, algunos de nosotros, no me conoces.
Cuando lloras en tu habitación porque crees que estás solo y desamparado, no me conoces. Cuando crees que tienes que hacer todas las marimañas del mundo para alcanzar tu propio propósito, no me conoces. No me conoces. Es la respuesta a la ignorancia de Israel, es la respuesta al desconocimiento. La expresión de ello era: se olvidó de mí, Dios se olvidó de mí. Y entonces la respuesta de Dios: ¿no has sabido? ¿No has oído? La pregunta apunta a ese conocimiento del pueblo de Dios. Porque ellos decían: Dios no sabe mis circunstancias. Y el nosotros creer que Dios no sabe nuestras circunstancias, eso se llama desconocimiento. Y entonces le responde con 4 cualidades para que ellos entiendan quién es Él. Él le responde y le dice, el cual dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El eterno. ¿Cuántos años se había pasado con Israel guiándole? Habían pasado desde que salió de Egipto, 1300 años aproximadamente. Y la paciencia de Dios ahí. Y la paciencia ahí. Y la paciencia ahí. Revelándose a ellos. Y entonces él le dice: ¿tú no has oído que el Dios eterno es Jehová? Y esa expresión eterno, ¿qué significa, mis hermanos? Él no se desgasta. Él no se desgasta como tú y como yo. Tú y yo nos desgastamos. Tú que tienes hoy 50 años no eres el mismo que tenía 5, el mismo que cuando tenía 5 años. Ya tus ojos no son los mismos. Ya tus huesos no son los mismos. Vive con dolores desde la cabeza hasta los pies porque no eres el mismo. Porque con el tiempo te va desgastando. Nos vamos desgastando. Estos muchachos tienen un ímpetu y una fuerza que la teníamos nosotros y hoy nosotros lo vemos y decimos: huepa. ¿Y de dónde que sale tanto ánimo? Los contemporáneos conmigo hoy lo que quieren es estar tranquilos, mis hermanos. Quieren una vida con menos dinamismo, una vida de paz, tranquila, sin mucha bulla. Antes nos gustaba la bulla y nos metíamos en esto. Ya no, tranquilo. Y ustedes ven aquellos que quieren privar en una cosa que no son y usted lo ve con qué sé yo cuántos años. Usted lo ve raro porque no encajan. Porque la realidad es que nos vamos desgastando. Él es eterno, Él no se debilita con el tiempo. Él no se transforma con el paso de los años. Él no se envejece como algunos a veces hablando, no, porque el viejo de arriba, ignorante, no conoces a Dios. El barbudo, ignorante, no conoces a Dios, porque lo que viste es una imagen de Dios donde ponen un señor con una barba grande. ¿Cómo se llama esa imagen que le crearon a la gente? La omnisciencia, que tenía como salía un señor con una barba. Ignorante. Él es Dios. Y lo es eternamente y para siempre. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
El Dios eterno nos tiene a ti y a mí en sus manos. Y esa es nuestra seguridad. Y solo la encontramos, esa seguridad, en Él. No en ningún ídolo hecho de mano de hombre. Nuestra seguridad está en las manos del Dios verdadero, que es eterno y no desfallece. La segunda cualidad que le da es que Él es el creador de la tierra. La declaración para aquel pueblo idólatra era: yo no me he olvidado de mi creación. Yo no me he olvidado. Yo no me olvido. A Dios no se le pasan las cosas como se me pasa a mí. Y posiblemente a ti. Algunas personas piensan que Dios creó todo y ya lo dejó y lo soltó en banda. Como vemos el mundo, como ve el mundo como si va a la deriva, las sociedades van a la deriva, pensamos. No, mis hermanos, el mundo no va suelto en banda. Dios está cumpliendo su plan en el mundo y terminará haciendo lo que Él se propuso hacer. Él es el creador y eso significa que Él es el dueño y Él va a hacer lo que quiere con todo esto que está pasando. Él es el creador. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el gobernador de todas las cosas. Él es quien gobierna todo. Él es el Dios creador y en sus manos estamos tú y yo. Estamos en las manos del Dios creador y en sus manos estamos seguros también. Bendito sea su nombre. Si estamos seguros en su mano, entonces, ¿cómo sustituirlo? Por un pedazo de yeso, una imagen de la pared. ¿O cómo sustituirlo por mi propio razonamiento y mi propia capacidad? ¿Cómo sustituir al Dios que es creador de todas las cosas? Pero ahí dice, en tercer lugar, que Él no tiene limitaciones. Ese versículo 28. Él no desfallece. Él no se fatiga. Él no se cansa. Dios trabaja igual sin cansarse de lo que Él está haciendo. Tú y yo nos cansamos. ¿Cuántos se cansan en este lugar? Él no se cansa. Él sigue igual. Él tiene el mismo poder. Él tiene la misma sabiduría. Él no sufre de Alzheimer. Dios no sufre de Alzheimer. Y eso es lo que el pueblo le estaba diciendo. Él se olvidó de nosotros. No, Dios no sufre de Alzheimer. Mi hermano, mi hermana, Dios no se olvida de ti. Tú eres su hijo. Él dio a Cristo por ti, para pagar el precio por ti. Así que lo que estás pasando no se le escapa el control de Dios. Dios tiene el control de lo que tú estás pasando y Dios no se ha olvidado de ti. Es parte de su plan. Dios está obrando en tu vida. ¿Cómo sustituirlos entonces al Dios que tiene el control de todas las cosas? ¿Cómo sustituir al Dios eterno, sin limitaciones, creador de todo? ¿Cómo sustituirlo? ¿Con qué lo vamos a sustituir? Osea capítulo 4 habla del conocimiento. Dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia. Y dice: ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán. Y el 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Le faltó conocimiento. Y le dice a aquel pueblo: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
que Dios nos ayude a conocerle mejor a Él. Pero en tercer lugar, nos habla de esa bendición de conocer a Dios. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El confiar en Dios y adorarlo, eso redunda en bendiciones para nuestras vidas. ¿Lo creen? Somos bendecidos cuando creemos en Dios y le adoramos. Somos bendecidos. Dios está enseñando a aquel pueblo con corazón idolátrico quién es Él. Le llama la atención a Israel sobre ¿con qué le compararían ese versículo 25? ¿A qué pues me haréis semejante? Dice Él. ¿O me compararéis? Dice el santo. Diciéndole a ellos, tus ídolos no te benefician. Tus ídolos nada pueden hacer por ti. Como nuestros ídolos nada pueden hacer para beneficiarnos a nosotros. ¿Usted ha leído el último cuadro que está allá? El último de allá, ¿cómo dice? Eso es lo que hacen los ídolos nuestros, modernos, de ahora. Robarnos. Nos roban muchas cosas muy importantes. Ahí dice el tiempo, pero nos roban muchas cosas muy importantes. Así que los ídolos de ellos en nada le beneficiaban, como no nos benefician a nosotros, los ídolos que pudiéramos tener nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo, no igual que un ídolo de eso. Él actúa. Él oye, Él responde, Él bendice, Él sustenta, Él perdona, Él salva, Él levanta, Él sana, Él liberta a su pueblo. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios no está muerto. Y entre esas bendiciones de conocerlo a Él está diciendo ahí, Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos han estado cansados en un momento determinado? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y Dios nos ha levantado otra vez, nos ha fortalecido y hoy estamos de pie, mis hermanos, aquí, porque Dios da esfuerzo al cansado. 31 años en Corazán. Esos son unos cuantos años, mis hermanos. He querido salir corriendo, muchos lo saben aquí. Y más cuando me voy acercando a la recta final. Y en 31 años he visto a Dios dándome esfuerzo. Estoy hoy en Corazán todavía porque Dios da esfuerzo al cansado. 50 años de matrimonio, Rafaelito y Miguelina, 50 años. Una pregunta así indiscreta. ¿Ha habido algún cansancio en el camino? 31 años. Una pregunta. ¿Ha habido algún cansancio en el camino? Mi hermano, Dios da esfuerzo al cansado. Después de 50 años, se demuestra ahí que Dios da esfuerzo. Después de 31 años, se demuestra que Dios da esfuerzo. Al que en un momento determinado, 35 años conociendo al Señor, caminando en su camino, y yo le podría decir a ustedes que no ha habido momento de cansancio en mi vida. Pero Dios da esfuerzo al cansado. Dios da esfuerzo al cansado. Yo recuerdo, teniendo yo unos 14 años, yo no viví en el campo nunca, pero sí un día me puse de rebelde y le dije a los papás míos, yo me voy porque no quiero seguir viviendo con mi papá de crianza. Es muy peleón. Me fui al campo. Y entonces allá me uní
entre paréntesis, a la práctica de las personas en el campo, cosecha de café. Los cafetales están loma abajo, allá abajo le decimos al lugar La Joya, porque era muy profundo. Bajamos el día entero cogiendo café, yo allantando. Ellos cogían café y yo allantaba. Y entonces en la tarde se montaban, ese café se echaba en saco grande, se le ponían a los mulos encima, y entonces iba a la recua de mulo. El abuelo mío tenía mucha tierra de café, y entonces iba a la recua del mulo, pero hermano, para subir esa loma, eso no era tan sencillo. Eso era difícil, y eso yo que no estaba acostumbrado con 14 años, pero no estaba acostumbrado, ahí hermano, cansado me tenía que parar. Hasta que alguien me dijo, no, pero agárrate del rabo del mulo. Entonces esa era lo que yo necesitaba. Mi hermano me agarraba de esos rabos del mulo, y esos muslos para arriba, y yo atrás agarrado del mulo, ahí del rabo. Marchando para arriba, y subía allá arriba sin ningún problema, porque el mulo me iba remolcando. ¿Tú sabes por qué estamos tú y yo de pie en ese día? Porque Dios es el que remolca nuestras vidas. Porque Dios es el que nos lleva. Porque Dios es quien da esfuerzo al cansado. Tú y yo hemos estado cansados muchas veces en nuestras vidas, y Dios con paciencia y con amor y con ternura, Dios nos va empujando, mis hermanos, para que sigamos adelante. Porque el plan de Dios es que llegue allá arriba. No te quede en el camino cansado, sino que llegue allá arriba. Él te da esfuerzo, Dios da esfuerzo al cansado. Así que mis hermanos, dice ahí que Él da esfuerzo al cansado, y es una bendición de conocer a Dios, porque no me quedo en el camino, porque yo sé que Dios me va ayudando en el camino. Pero dice ahí que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, y esa matemática de Dios a veces yo no la entiendo, porque cuando nosotros multiplicamos un número por cero, ¿qué es lo que nos da el resultado? Cero. 5 por 0 es 0, 1000 por 0 es 0, 1.000.000 por 0 es 0. Pero Dios sabe hacerlo de tal manera que cuando nosotros no tenemos fuerza ninguna, Él la multiplica. ¿Cómo Él lo hace? Yo no sé. Pero es una bendición conocer a Dios y adorar a Dios. Porque el que conoce a Dios y adora a Dios no se quede en el camino, porque Dios le va ayudando. Bendito sea su nombre. Que Dios nos ayude en esta mañana. Que Dios nos ayude. Cuarto lugar, vemos el resultado de conocer a Dios. Versículo 30 al 31. Al 31, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Conocer a Dios tiene grandes resultados en nuestras vidas. Por eso es el reto. Lee la Biblia, lee la Biblia. No te embulles solamente con lo que te van a dar el domingo aquí en este lugar. Necesita tener contacto con su palabra diariamente, y que cada día le vaya conociendo más. Conocer a Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Ese versículo 31, hay un resultado maravilloso de conocer a Dios. Y el resultado está en el 31, y es esperar. Esperar. Iglesia, esperar. Y esa palabra esperar es sinónimo de confiar. Y es el resultado de conocer. Porque ¿quién de ustedes se sienta a esperar lo que no quedó de llegar sentado ahí, esperar lo que no quedó de llegar? Si no quedaron de enviarte nada, ¿cuál de ustedes se sientan a esperar?
Ninguno, ¿verdad? Nosotros esperamos lo que estamos seguros de que viene. Si una gente confiable nos dice a nosotros, te voy a enviar algo, nosotros lo esperamos. Porque la persona es confiable. Así que esperar es directamente proporcional a conocer. Mientras más le conozco, más puedo esperar en Él. Mientras más le conozco, más puedo confiar en Él. Mientras más le conozco, mejor le puedo adorar a Él. Yo espero lo que estoy seguro que viene. Lo que no estoy seguro, no espero nada. Así que aquí está el resultado mayor de esto. De conocer a Dios, puedo esperar en Él. Una pregunta para los jóvenes. ¿Tienes novio o novia? Otra pregunta. ¿Es cristiano el novio o la novia? Si es cristiano, bien. Si no es cristiano o cristiana, va por un camino equivocado. Porque eso demuestra que tú no estás esperando en Él. Eso demuestra que tú estás haciendo tu propia elección. Y tu propia elección es porque te gusta a ti. Y como me gusta a mí, yo ni siquiera quiero preguntarle a Dios. No vaya a ser cosa que Dios me diga que no. Y hoy te puedo decir que no vaya a ser cosa que Dios diga que no, porque Dios dice en su palabra que es yugo desigual. Y está comenzando una relación porque te mueven las hormonas, te mueven las emociones, pero nunca le has preguntado a Dios, ¿es tu voluntad? ¿Oraste a Dios y te sentaste y le dijiste, voy a esperar que tú guíes mis pasos? Y que tú supla la persona correcta, la que tú quieres, que es la que va a ser de grande bendición para mi vida. Si conoces a Dios, va a esperar en Él. Si tu propio Dios eres tú, entonces tomará tu propia decisión. Esperar a Dios. No es tan sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos pueden esperar a Dios? Pero Dios es tan paciente a veces. Alguien dijo, la paciencia de Dios me impacienta. No es tan sencillo esperar a Dios. Pero esperar es sinónimo de confianza. Yo confío que Dios me dará lo mejor. Dios tiene lo mejor para mi vida. Y confío porque le conozco. Y sé que Dios no me va a dar nada que no me convenga. La gloria sea para Él. Bendito sea su nombre. Así que usa dos figuras aquí. Los muchachos, ¿qué dice? Se fatigan. Y los muchachos el ser muchacho representa fuerza, vigor, energía. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y en segundo lugar, los jóvenes representan el ímpetu. ¿Usted ha visto un viejo levantando un motor? Claro que no.
Los jóvenes. Pero ahí dice que ellos flaquean y caen. Pero los que conocen a Dios esperan. Y dice ahí que esos que esperan a Dios, ¿cuál es el resultado de esperar a Dios? Tendrán, volarán, correrán, caminarán. Claro que está hablando en el término espiritual. Mis hermanos, esperar en Dios es el resultado de conocerle a Él. Es confiar en Él. Y Él está diciendo que el que espera en Él, confía en Él, le conoce a Él, no se van a quedar aquí abajo. Levantarán alas como las águilas. Suben, suben y suben. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Los que esperan a Dios llegarán al lugar que Dios ha establecido para ellos, porque confían en Dios, porque conocen a Dios. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Recordamos muchas veces esta historia de ese obispo de Esmirna llamado Policarpo. Cómo en un momento determinado en Esmirna se desata una persecución y precisamente van a la casa de Policarpo a buscarlo, prisionero. Y el hombre trata con tanta esplendidez a los guardias que fueron a buscarle, que le preparó una mesa y le puso comida y bebida. Y ellos comienzan ahí a comer y a beber y como que tienen cierta afinidad. Y él dice que le permitan orar 1 hora. Y la oración se extiende hasta 2 horas. Y ellos empiezan a decirle, pero no, mira, cambia de posición, tu posición es muy radical con relación a Cristo. Te han mandado a buscar, te van a matar por no negar a Cristo. Y el hombre no accede, no accede. Sigue para adelante. Lo llevan al procónsul y el procónsul le dice, maldice a Cristo o te muere. Declara que el César es el Dios. Y la respuesta fue, lo he servido por 86 años y él jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? Él le dice, tengo fiera salvaje que te van a despedazar. Y él le dice, llámalo, porque no estamos autorizados para abandonar lo que es sublime por aquello que es despreciable. Te puedo quemar en la hoguera. Quémame, porque tú me estás hablando de un fuego que es momentáneo. Pero el fuego que está preparado para aquellos que son pecadores contra Dios es eterno. Y el hombre pierde la paciencia y le dice, enciendan la hoguera. Y ponen a Policarpo ahí. Y quien narra la historia dice, fuimos testigos de un milagro. El fuego no le quemaba. Y al ver el procónsul que el fuego no le quemaba, entonces le dice a uno de sus súbditos, ve y apuñálale hasta que se muera. Y así murió, glorificando y alabando el nombre de Dios. Y eso solamente lo hacen los que conocen a Dios. Porque él sabía que esta vida es pasajera, pero Dios le había prometido que tenía un lugar en la patria celestial. Y ahí pudo esperar en Dios.
que tú y yo podamos esperar en Dios, podamos confiar en Dios, porque conocemos a Dios, porque sabemos que Dios nos ha prometido algo mejor que lo que tenemos ahora. Y eso esperamos. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana.